Buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural. Bienvenidos sean a nuestra película japonesa escogida por Lenin Paulino. Gracias, Lenin. Vamos a estar comentando esta película que es un clásico del cine japonés de 1953, pero que su vigencia no ha terminado. Así que vamos a ver las opiniones que tienen ustedes. Bienvenido, Lenin. Foro Bien, tuyo. gracias, Steve. Bueno, tras bastidores hablábamos un poco de que después de haber visto estas dos películas anteriores, enmarcadas dentro del tema del arte y política, eh, saludo que este espacio, en cada una de sus películas, nos pone una perspectiva muy multicultural y nos permite entender matices, valga la redundancia, culturales de, de los países y de los contextos de donde proceden las películas. En este caso, hemos escogido una película que realmente, como dijo Cecil, ha trascendido en el tiempo desde el punto de vista de la apreciación. En 1975 se hizo un sondeo con más de 600 directores de cine y fue escogida como la mejor película de todos los tiempos. Quizá nos falte un poco de formación cinematográfica para entender todos los detalles, pero vamos a tratar los detalles por lo que es validada como con esta connotación de una película que se pone por encima, entendiendo las diferentes opciones que hay a nivel mundial y los diferentes cines que esta película tenga esa denominación. Así que yo espero que la hayan disfrutado. Yo entiendo que el tema de la identidad, como maneja la identidad, y siempre he dicho que cuando un director logra poner en la esencia de la película lo que son los valores de identidad de un país, estamos viendo un cine con un alto sentido artístico. Entonces, vamos a comenzar mirando el tráiler de la película para que podamos recordar esas escenas, los personajes y sobre todo el tratamiento que este director le da a cada una de las imágenes, no solo las visuales, sino las sonoras y las ediciones. Así que permítanme compartir y de inmediato comenzamos a escucharles. Oh. まあ今のうちに子供たちにもおうとこ思いましてな。でも子供って大きくなるとだんだん親から離れていくもんじゃないかしら。Mirando estas imágenes, recupero algo que ojalá los diferentes países, desde sus políticas culturales, puedan asumir, que es el tema de la conservación de los diferentes patrimonios. Y en esto las cinematecas juegan un papel muy importante porque recuerden la sensibilidad de los materiales en lo que se produce en una película en un momento que no se hacían tantas copias, que a lo mejor de una película se hacían una, dos o tres copias
y cómo esto con el clima, con la humedad, el tiempo, sufren, y si no hay una política de restauración, cuántas cosas nos hubiésemos perdido. Ustedes veían que en esta película decía que había sido restaurada y tratada para poder verla como se vio en 1953, y quién sabe si quizá con los avances que hay a nivel de ingeniería de sonido se escuche mejor como se escuchó en sus momentos iniciales. Pero tenemos a doña Francia con la mano levantada. Vamos a darle paso. Adelante, doña Francia. Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Para mí, bueno, una sorpresa de que voy a ser la primera, porque no soy la persona que pueda tener la formación crítica de arte, nada más soy una persona que le gusta la película, ir al cine, pero le puedo decir de primera entrada que para mí es una película completamente sentimental. Hubo escenas en las que las lágrimas se me salieron. Es una película que quiere representar las diferentes generaciones, la posición que le dan sus padres y sus hijos, cómo va a ir cambiando a través del tiempo esa responsabilidad, o no solo la responsabilidad, sino es el amor, el cariño a tus progenitores, que es la realidad de la vida. Los hijos tienen alas y van creciendo y se van formando y se van lejos del nido. Pero yo creo que ya en la actualidad también eso ha ido otra vez tomando su punto de vista. Otro punto de vista no tan crudo como se ve en la película. En la película lo presentan de una manera muy cruda. También se ve lo que es el machismo. La mujer siempre habla después del hombre. Él no tiene derecho a opinar. E incluso ellas siempre caminan detrás del Señor, detrás del hombre. Hay que ver que esta es una película que viene terminándose en 1900, la Segunda Guerra Mundial, o sea que hay que ponerse en la época de la película. Y sencillamente muy humana, yo creo que por eso dicen que puede ser la mejor película, aunque puede ser lenta, es en blanco y negro, tú tienes que leer, tienes que verla leyendo los subtítulos, pero aún así te llena, te satisface, la vives. Hasta ahora esas son las palabras que podría decir, y más adelante le voy a dar paso a las otras personas, y más adelante, si me recuerdo de algo que anoté, que ahora no lo estoy leyendo, solo de memoria, podría intervenir de nuevo. Gracias, gracias por elegir esta película, porque si no lo hubiesen dicho tantas veces que había oído su nombre, y seguramente la inicié en otras ocasiones, no la vi completa, pero ahora la vi completa y me gustó mucho y espero ver las otras. Gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias, esperamos que siga acompañándonos en este foro. Y bueno, agradecemos mucho su intervención porque realmente resume gran parte de la esencia de las motivaciones de la película. Ese tema de la guerra, aunque no se habla en pocos momentos de la guerra, pero vemos un contexto impactado, es una posguerra, impactado por la guerra que arrastra al mismo tiempo la tendencia política y las definiciones políticas de Japón, que estuvo aliada con Alemania e Italia. Es vencida por Estados Unidos, quien toma el control y entra en unos conflictos que es precisamente la esencia ideológica del director, porque es un constante reclamar. Eso lo que nosotros vemos como nostalgia es un grito del director por esa nostalgia de lo que se está perdiendo, porque recuerden que Estados Unidos, dentro de sus acciones, prohibió hablar del pasado a Japón, puso censura al tema de las tradiciones,
y esos valores que conectaban con el pasado que el director reclama con la película. Entonces vemos esa constante contraposición. No se habla de la guerra, pero vemos las carencias, las necesidades, no solo a nivel material, sino también de los espacios, esos espacios pequeños en los que viven estas familias, y parte que no justifica las acciones de los hijos con sus padres, pero que ayudarían a entenderlo, este cambio de sistema y esta lucha de esta ciudad de donde ellos vienen a ese Tokio que comienza a ser convulso, donde nadie tiene tiempo para nada y donde se da todo este drama que a usted le hizo llorar y que a muchos de nosotros nos movió, aun cuando la película insiste en no mostrar abiertamente sentimientos y las emociones, pero que el director hace que se cuelen cuando no lo, aun cuando no lo hace explícitamente. Pero vamos a darle paso a Diamela, que tiene la mano levantada. Qué bueno, Diamela, que se pudo integrar. Hola, hola, que hacía tanto que no nos veíamos después de la vacación. No, la película me encantó porque yo digo, quizás es porque yo me identificaba porque soy abuela ya, con mi hijo grande y todo, y uno decía, pero ven acá, esto es de actualidad, esto no pasa. La verdad que esto es en todos los tiempos, o sea, no se pone vieja esta película, porque esto mismo es lo que se vive ahora, donde los hijos quieren y todo, pero no tienen tiempo, y los papás quieren irlo a ver, pero finalmente es un lío, porque tú vas y tú te sientes como que tú, nada, ellos quieren atenderte, quieren hacer, pero no pueden. Es lo mismo que pasa hoy por hoy. Yo me encuentro que es muy de actualidad la película y puse algunas frases de las que dijeron que yo anoté. Por ejemplo, los hijos no viven para satisfacer las expectativas de los padres. Esa fue una que me llegó porque siempre, o sea, yo pienso así. Otra, los hijos deben volar lejos de sus padres, también, esa también. Yo estoy de acuerdo que hay que dejarlo volar con sus alas. Y una que esa sí yo nunca la había pensado y la dijeron fue, nadie puede ayudar a sus padres más allá de la tumba. Esa también tuvo buenísima y el hijo es fuerte, ¿eh? Más joven fue el que después la repitió al final, de que sintiéndose culpable que quizás no había podido ayudar tanto. Entonces de las actuaciones me encanta, la preferida para mí fue la mamá de todas. Y de los personajes y sus papeles, como que no me gustaba como persona la hija justamente real, porque yo nada más me acuerdo cuando ella no quería que el yerno a su mamá gastara comprándole unos dulcitos más caritos que lo que ella entendía que se podía gastar, y no era ni siquiera, o sea, eso le pegaba, pon tú, a una nuera que hiciera eso, pero ella era la hija y ella era la que estaba protestando porque el marido de ella, o sea, el yerno, la iba a comprar esos dulcitos tan caros. Y finalmente ella siempre era la que me parecía menos sincera, menos dispuesta, y al final lo mismo, o sea, que no me parecía realmente una buena hija desde el principio hasta el fin, no porque tuviera trabajo, el salón y todo, sino como que no. Todos los demás, y la mejor de todas, lógicamente, era la nuera, la viuda. Esa era la más dulce, la más amorosa, bueno, todo. Pero me encantó la película, la verdad, porque yo me la encontré que era muy de actualidad. Eso no pasa de moda. Bueno, y que estamos entonces ante esa actualidad la garantiza que estamos ante un tema universal, el tema de la vejez. Y el contraste, lo que lo hace más dramático es que no se corresponde con el tratamiento a los ancianos en la cultura asiática, en Japón particularmente, como en otros, y ese cambio radical a que el cambio social y cultural expone a estas nuevas generaciones, que ellos tienen que vivirlo en ese que era su último viaje prácticamente. Porque y me llamaba la atención que no había un cariñito. Pero eso ya es la cultura, o sea, que no se habían visto en años y no hay un abracito, una cosa, casi ni se tocan. Qué bueno que usted menciona esto, porque lo voy a conectar con algo que usted mencionó, y era el papel de la nuera
Y es el personaje, yo diría, más importante, el que lleva todos los hilos de la película desde el principio para establecer el contraste entre los hijos y la relación hijo-padre y ella con ese hijo que falleció en la guerra, que es al mismo tiempo lo que hace que nosotros nos enteremos de la estructura de la familia, que el director lo comienza a mostrar de una manera estratégica, paso a paso. Primero el matrimonio. Vemos de soslayo la hija menor que vive en la casa, después los hijos, los dos hijos cuando lo esperan con los nietos, que también es una parte muy simbólica, esa aparición tan breve de los nietos y esa frase que ella dice, a lo mejor cuando crezcan, ¿dónde estaré yo cuando ustedes crezcan? Y deja una pregunta abierta que tiene un sentido de su preocupación por la vida y la muerte, y al mismo tiempo podría ser una preocupación del punto de vista de la creencia. O sea, ¿dónde voy a estar yo cuando ellos crezcan? Y ese personaje, volviendo a lo de la nuera, es la abuela la que nos forza a ver la transición que se está dando rápidamente, porque ella mantiene la tradición de no casarse, porque ella es viuda. Y cuando ella se encuentra con la abuela, que va a dormir a la casa, que es como reencontrarse con el hijo, la abuela le dice, tú mereces una vida mejor, tú debes de casarte, los tiempos han cambiado. Y eso para mí tiene una fuerza tal para entender algo que también se da en la película, que es la resignación por la muerte. O sea, esa resignación por el cambio, que cuando no podemos actuar, lo que hace es lo que el director magistralmente produce, que es convertirlo en nostalgia. Y miren que es la abuela que le dice, cásate, tú mereces una mejor vida. Ya los tiempos han cambiado. O sea, tú no tienes que seguir apegada a la tradición. Y entonces es ese personaje que nos dice también al mismo tiempo, no necesariamente lo que son nuestros descendientes, nuestros parientes sanguíneos, son los que tienen la responsabilidad, y eso se ve en diferentes culturas también, que no necesariamente los hijos son los que asumen las responsabilidades, y al mismo tiempo lo conecta con la cuñada, con la hija menor, que son los que se quedan cuidando al abuelo cuando los otros aceleran, rompen con la tradición del duelo y se van por las ocupaciones que tienen. O sea que es un personaje hermoso. Ella también es una mujer muy hermosa, con el rostro expresa todo, y los diferentes personajes hablan desde el silencio, que es una parte de los recursos de la película. Pero bueno, hablé muchísimo, vamos a ver. A mí me encanta esta película, y el tema de que sea en blanco y negro no solo nos lleva a una época, sino que nos dice que con menos es más, no hacía falta el color. Él me lo está diciendo a mí, porque yo le dije que a mí no me gustaban las películas en blanco y negro. No, Cecil. No, es que realmente agrega, es como un reto a la imaginación. Primero era un tema circunstancial de técnica de la época, que no habíamos llegado al color, pero vemos que hoy hay directores que, y no solo por esnobismo, algunos lo hacen por esnobismo, sino como estrategia creativa, porque, o sea, uno comienza a imaginarse tantas cosas viendo como los perros el mundo a blanco y negro. Bien, bueno, doña América. Sí, nuevamente buenas noches. Motivada por sus comentarios y estando de acuerdo, a mí me llamó muchísimo la atención la película desde el primer cuadro. Cuando aparece el título de la película enmarcado en lo que posiblemente es una alusión a un costal de yute, que
estamos hablando que el costal de yute después de la Segunda Guerra Mundial resolvió muchísimos problemas de vestido frente a la pobreza después de la Segunda Guerra Mundial. Considerando el hambre, entonces el comercio del arroz se hacía en eso. Y ahí yo creo que hay una primera alusión a la época, nos contextualiza la época. Siendo la película de 1953, evidentemente ya ustedes señalaron que era su contexto después de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que afecta directamente a Japón fue la bomba sobre Nagasaki e Hiroshima. Es decir, en términos concretos, la película se refiere a ese evento. Cuando se habla de los muertos, es de esa tragedia. Y cuando se habla de Tokio, es la reconstrucción de Tokio que significó la modernización de Tokio como ciudad. Entonces, está allí en ese lenguaje, en esa introducción, en esa entrada, hay mucha información del contexto histórico. Pero junto a ese cuadro que se inicia, hay la música y la fotografía, que es desde la técnica lo que más llama, a mí me llamó la atención, porque la música es de una suavidad y se mantiene en un tono casi constante para no perturbar, para no alterar el ambiente, sino para enmarcarlo. Y la fotografía es algo extraordinario porque la cámara no tiene movimiento. Y no la tiene, y son marcos fijos donde si la cámara está fija, solo se mueve todo lo que es la naturaleza y lo humano. Nosotros vemos en esos cuadros el movimiento de las personas. Cuando están los dos viejos, les voy a llamar a los padres y abuelos, son ellos los que se mueven. Pero ahí es que nosotros apreciamos las diferencias culturales, porque es un movimiento imperceptible. Los hombres y las mujeres conversando hablan bajito, apenas gesticulan, no se rozan siquiera, guardan distancia. Y lo que dijo Francia, la mujer siempre detrás del hombre. Ahí hay un evento, aparte de cultural, de la cultura típicamente asiática o japonesa, es la de la época. Es la de la época. La mujer es un segundo plano y eso lo plantea la película. Pero siguiendo con la fotografía, lo que es realmente extraordinario, donde el movimiento es el movimiento del tren, del barco, del mar, de la vegetación. Y cuando hay una escena, cuando la abuela sale con el niño hacia afuera, lo que se ve es desde la mirada del marido, que la mira a ella conversando, y lo que se mueve es el niño. Ese es el movimiento, eso es el futuro, eso es lo que va a crecer, mientras la abuela está observándolo. Esas son escenas para mí realmente extraordinarias. Eso en el contexto entre la música, la fotografía, la imagen en general. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí lo universal? El tema es la familia y las relaciones interpersonales que se establecen en ella. Son interpersonales como relaciones de marido y mujer, padres, hijos, abuelos, nietos, hijas, hijos, nueras, yernos y además el vecindario. El vecindario aparece muy cercano y aparece en dos momentos muy claves. Primero, cuando
ellos están preparando el viaje, aparece la vecina. Y la vecina dice, qué suerte tienen ustedes que van a ver a sus hijos. Y ellos se quedaron en silencio, porque ¿qué es la suerte? Porque ellos no, lo que pasa en el transcurso de la película es más bien una relación distante. Claro, ahí hay diferencias culturales con nosotros, pero uno aprecia una relación distante, poco cálida, y que se explique por el momento. Todo el mundo está trabajando y nadie tiene tiempo. Y frente a los padres, menos todavía. Hay tiempo con los amigos, con los colegas, con los vecinos, pero con los padres no hay tiempo. Eso está planteado en la película. Es decir, implícitamente se ha tomado o está expresando el tema de la vejez. Y la vejez es soledad, es aislamiento, y son los viejos los que se aproximan a la familia. Y ahí hay otro mensaje que se podría desprender. Y es que si los padres y los abuelos no se acercan a los nietos y a los hijos, no se debe esperar mucho del acercamiento de los hijos y de los nietos, ni a los padres, ni a los abuelos cuando ellos crezcan. Entonces, por ejemplo, cuando ellos llegan a Tokio, donde un hijo, que además es un hijo médico, el padre había tenido una idea que la realidad se la contrapone. Y es que si era médico y estaba trabajando, seguramente que su trabajo es extraordinario y vive bien y va a vivir muy amplio, porque ellos, una familia que se nota que él era educador, la hija también era educadora, su hijo era médico, entonces él supuso de que vivía en condiciones materiales diferentes, pero cuando llega, él fue un migrante en Tokio y lo que le correspondió es un barrio pobre y en una clínica, como él lo describe, pequeña, también pobre, donde hay muy pocos médicos y él tiene que trabajar hasta el domingo. Es decir, las condiciones objetivas son tan duras, tan difíciles, que explican también, es decir, la película, el argumento también explica también por qué esa distancia que es real de los hijos a los padres es porque ellos trabajan para seguir viviendo en Tokio. Y con eso me quedo. Muchas gracias. Sí, gracias, doña América. Valoramos muchísimo la apreciación técnica, que es uno de los puntos de lujo de la película, como este director, y bueno, aprovecho para hacer un poco de memoria. Este director no estudió cine, su formación fue viendo películas. Se decía que era un asiduo a las películas norteamericanas. De hecho, esta película se inspira en una película que fue muy valorada de Estados Unidos, que se llama algo así como Dejar pasar el mañana, dejar llegar el mañana. Y que en base a esa película, que está basada en una novela, él mismo escribe el guión y se consagra como, bueno, dicen, 3 grandes directores, entre los que está Kurosawa, él y otro que no recuerdo el nombre, pero al mismo tiempo la universalidad que hemos visto. Entonces, se atreve a jugar, a hacer unos juegos, como lo dice doña América, el plano lento y el plano que se detiene. Hay momentos que la cámara se para y no nos genera ansiedad, ni sentimos que la película se ralentizó, sino que es parte de la estrategia. Al mismo tiempo, esa cámara fija a una altura que no varía, o sea, una altura humana. Y como dice doña América, todo se va moviendo detrás, pero al mismo tiempo, la película
y como bien mencionado doña América, mostrando el vecindario, mostrando la diversidad familiar, muestra también los amigos. Ese encuentro cuando el padre se emborracha con los amigos y cómo reacciona la hija, pero ahí vimos una tragedia, la tragedia colectiva, donde ellos le dicen, bueno, pero tu hijo es médico, y comienzan a hablar de sus hijos. Y él dice, bueno, es médico, pero ¿qué me encontré yo aquí? Etcétera. Y respecto que lo mencionaron también la parte del distanciamiento, que no hay un abrazo, no hay un toque. Y sin embargo, ya al final, y esa parte es muy simbólica, cuando la hija menor se despide de la cuñada, ellas se estrechan las manos. Y entonces comienzan a verse esas imágenes del final, el río, como un humo y esta resignación del abuelo que dice algo así como, qué lindo amanecer, como un buen día para morir, algo así, que expresa. Entonces, son todas esas tradiciones del cambio, es como esa contraposición, la vida y la muerte. La película comienza con los nietecitos y la abuela reflexionando sobre ella y la muerte, el pasado, la tradición con la modernidad y todos los cambios. Bueno, hay una máxima que establece que todo cambio, sobre todo de tecnología social y cultural, genera cambios radicales en las relaciones humanas. Y por eso hablaba en un principio, doña América lo expresó muy bien. O sea, quizá no justifica, pero ayuda a entender la actitud de los hijos con la atención a los padres respecto al tiempo y al trabajo para permanecer en una ciudad. Y eso lo vemos en nuestro contexto. O sea, cómo se trabaja la relación ahora de los padres con los hijos, en qué momento los padres están con los hijos, porque para mantener un estatus hay que trabajar de 6 a 10 de la noche. Entonces, ¿en qué momento se come con los hijos? ¿Qué almuerzo, qué cena, qué desayuno se hace y en qué momento con los hijos? El cambio, y sobre todo cuando hay tecnología de por medio, genera esos cambios radicales. Doña Francia tiene la mano levantada, no sé si se le quedó de ahorita cuando habló. Yo creo que ella No, se quedó para, no fue que la levanté de nuevo, no. Ok. Yo Bien. quería añadir unas Gracias. cositas con respecto, Sí. por ejemplo, al uso de la cámara, como mencionó doña América. Una de los comentarios que yo leí sobre la película alababa ese uso de la cámara a nivel del tatami. O sea, ellos están en el piso y la cámara también está a nivel de sus ojos en el piso. Ellos no son enfocados desde arriba, ¿no? Sino que están enfocados a nivel del piso. Y eso es un uso como que parece que no es habitual, ¿no? De la cámara. Entonces, se tomó como en consideración en las críticas que yo leí. La película está llena de contrastes, comenzando por la modernidad versus lo tradicional. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, las mujeres jóvenes están todas vestidas al estilo occidental. Sin embargo, la madre o la abuela está vestida con su kimono tradicional. Entonces, pues ahí comenzamos a ver ese contraste. Vemos el contraste de las expectativas, de lo que esos padres esperan que van a recibir de esos hijos. O sea, ellos van muy ilusionados porque van a ver a todos sus hijos. Y viene ese desencanto de que los hijos lo mandan a un balneario como una solución para resolver que no los podían atender, ¿no? Y tratar de agradarlos. Pero los padres se dan cuenta que ellos están siendo como afuereados, ¿no? Y los mandan a un balneario que no es apropiado para ellos. Es un balneario diseñado para gente más joven, bulloso, ruidoso. Tanto así que los padres deciden retirarse antes de tiempo. Entonces, ahí hay otro contraste. Como ya ustedes mencionaron, está el contraste entre la vida y la muerte.
está el contraste, a mi juicio, bastante claro entre el cariño y el rechazo. Para mí, muy claro en los nietos. Estos nietos que no solo no conocen a esos abuelos, sino que se ven que no se les ha hablado e incentivado el aprecio y el recuerdo por esos abuelos. Entonces, los primeros en mostrar, o el primero es el nietecito, en mostrar la molestia que le causan esos abuelos porque a él lo han sacado de su sitio y su escritorio no está donde él está. Entonces, el niño no solamente patalea, sino que es como malcriado, ¿no? En la forma de responder, el tono de la voz y todo eso. Esto está lleno de expectativas personales, ¿verdad? Lo que ellos esperan y lo que finalmente es. Y cómo ellos tratan de justificarse a ellos mismos. Ah, pero los vimos a todos, pudimos verlos a todos. Ellos se hablan entre sí, como tratando de justificar que no les fue mal en el viaje, pero en realidad realmente no les fue para nada como ellos esperaban. También me sorprendió que en más de una ocasión personas ajenas a ellos les dicen, pero les salieron todos bien. Se lo dice la vecina y después se lo dice el amigo en el bar, pero les salieron todos bien. Y cuando ustedes hablaron del machismo hace un momento, fíjense que ese papá considera que su hijo no le salió bien porque es muy... se pliega demasiado ante su mujer que es dominante, mandona. Entonces él lo ve como un gran defecto. Eso, o sea, otra muestra del machismo ahí. Y cómo estas mujeres básicamente aparentan aceptar como natural ese alcoholismo de esos hombres. Tanto la nuera como la esposa, o sea, sí los rechazan, sí dice que es malo, pero no se fueron de ese matrimonio por eso. No se fueron de ahí. Déjenme ver si tengo algo más que quería decir. Bueno, es la brecha generacional. Así es. Es una fuerte brecha generacional entre estos padres que vienen de una zona rural, acostumbrados a una vida lenta, tranquila, donde hay contemplación de la naturaleza, me imagino que espacios abiertos, y meterse en estos apartamentitos súper estrechos, donde ellos dos los sobrecongestionan, porque ellos no cabían en ese apartamento. Es la realidad. Y para ellos ver cómo su nuera, la viuda, vivía en condiciones bastante precarias. Fíjense que ella tiene que ir a buscar prestadas las tazas. No es solo el saque, porque es normal que si ella no bebe no tenga saque, pero ella tuvo que ir a buscar prestadas las tazas. Sin embargo, ella compensa con el cariño, cómo le da el masaje a la madre, cómo conversa con ella, cómo se toma el tiempo de sacarlos a pasear por Tokio, de enseñarles la ciudad, etcétera. Es cuanto. Bien, bueno, pues yo voy a recuperar que un sentimiento que a mí me quedó de la película fue el gran amor de estos padres y como, bueno, muy cultural, esa delicadeza y que el director plantea de no expresar los sentimientos y las emociones. Y vemos que pese a todo lo que sabíamos que ellos estaban viviendo, pues nosotros sí lo percibimos como espectadores, pero ellos no lo expresan. Yo encontré solo un momento donde se sintió como la mirada crítica del padre, cuando él dice, antes nuestros hijos eran simpáticos, amorosos, ahora son, después que se casaron, son desconocidos. Y esto nos lleva a ver la actitud grosera y fuerte, dolorosa de la hija que tenía como el salón, la estética, que en un momento lo niega a los padres delante de, y quería como esconderlo delante de los clientes y se inventa esto de sacarlo de circulación, que fue una escena muy dolorosa, pero también doloroso el hijo tan ausente que no lo hemos mencionado ninguno. El que vivía en Osaka.
exacto, que trabajaba en negocio y que llega después que la madre ha muerto, aun cuando le han notificado. Pero también vemos ahí la presión que él tenía en el trabajo, de esto, del tiempo y de ocuparse de su familia. Y ahí sí también vimos a nivel de la familia el reclamo para este hermano que no llegó como llegaron los otros. Entonces, realmente es como esa contraposición, como el peso de la tradición moldea el carácter de las personas, el contexto, la cultura, pero al mismo tiempo algo que no se solapan son los sentimientos, independientemente de que se expresen, que se le pongan nombres o se mencionen, pero afloran. La hija mayor es la que tiene la lengua más dura o menos Sí. filtro a la hora de expresar juicios, porque ella es la que dice, no, él es el que vive más cerca y sin embargo no ha llegado. O sea, ella siempre se Sí. pone como nosotros hacemos más. O sea, ellos fueron los que los recibieron, ellos fueron los que los pasearon y los mandaron al balneario, ellos son los que llegan primero cuando la mamá está enferma. Y a mí me sorprendió mucho el interés y la importancia que ella le dio a la ropa de luto. Antes de que la mamá se muera, ya ella está pensando, hay que llevar ropa de luto. O sea, es una persona Sí. con la cabeza muy fría, ¿eh? Muy fría. Y ya muerta la madre, le dice a las otras, ¿tú tienes ropa de luto? No, pues tendrás que buscar prestada. Y a la nuera, ¿tú trajiste? Sí. No. Bueno, pues consíguele a ella también. O sea, ella está muy para que las apariencias se guarden como deben guardarse. Bien, Cecilia, esto es tan universal que yo constantemente estuve pensando en la película que pusimos en el periodo anterior, lo de Esperando la carroza, la Argentina. En algún momento, con otro contexto y con otros referentes culturales, pero estuvimos viendo este tema de la vejez, la relación de los hijos y hasta ese pulseo, que aquí es muy sutil, pero que también se da. Y entender que me estuvo moviendo durante toda la película el tema de la hija quizás no porque no se había casado, sino que en la tradición la más pequeña se queda cuidando a los abuelos y no se casa hasta que los padres no fallecen. Fallece. Y ahí está, incluso yo sentí, no sé, en algún momento, que como ciertas insinuaciones para ellas cuando murió la madre. Tenemos a doña Tamara y ahora sí que Francia levantó la mano de nuevo. Adelante, Tamara, por favor. Tamara, ¿puede abrir el micrófono, por favor? Sí, buenas noches. La Buenas película noches. ha sido, la verdad, que desmenuzada de principio a fin. Pero lo que quiero agregar es una reflexión del padre, o sea, del abuelo, cuando él dice en su soledad, de haber sabido que la vida, algo así, dijo, de haber sabido que la vida era tan corta, tal, me hubiese portado mejor con ella. Eso dijo al fin, esa reflexión la dijo al final. Y es una pena que haya que esperar un momento de partida, ¿verdad? Para entonces, tu caramba, saber que debiste haberle dado una vida mejor. Y esa sonrisa siempre de ese abuelo y esa cara tan como plácida y sin una línea de expresión. Es verdad que estos orientales tienen un cutis excepcional, pero sí, esa parte cuando él expresa eso con, ¿verdad? Que lo dice de adentro, en su soledad, de haber sabido que la vida era como, no corta, sino que esto puede suceder, lo hubiese dado mejor trato, mejor vida. Hasta ahí. Bien, gracias.
Gracias, Tamara. Bueno, y la frase que él dijo cuando ya muere la esposa, qué precioso amanecer, a todos nos llega el final. Sí. Y estaba frente al, no sé si un lago, frente a un panorama bellísimo, cuando entonces va la nuera a buscarlo y él le tiene. sí, Diamela tiene la... Gracias, Tamara. Vamos a darle paso a Diamela. Sí, es rapidito, solamente volver a rescatar a la nuera, la viuda, que era la única como que estaba siempre tratando de que todo fluyera, de que fuera más fácil, porque incluso al final el consejo que ella le da a la hija menor, la que estaba protestando, porque mira, no esperan, que sé yo cuánto, están pidiendo el kimono, que sé yo, qué barbaridad. Y ella le dice, si yo tuviera tu edad, a lo mejor yo hubiera estado pensando igual que tú. O sea que con el tiempo y la madurez, tú vas viendo las cosas como entendiéndolas mucho mejor. O sea que hasta ahí ella trataba de un poco buscarle la vuelta a la hermana mayor, que era la que todos odiábamos. Sí, bueno, todo esto, los testimonios de cada uno de ustedes, los detalles, la coincidencia con la apreciación de la película como una joya y realmente una gran película de todos los tiempos y que vale la pena volver a ver, es que está llena de sabiduría, de reflexiones, de entender la naturaleza humana con una mirada filosófica, algo inevitable, lo de el olvido, no solo por envejecer. Y recuerden la película colombiana que vimos, que tenía el poema en el bolsillo, que decía, el olvido que seremos, por más que nos recuerden, por más que nos valoren, por más que trascendemos, vamos, en algún momento todos seremos ese olvido, y es como esa resignación por las cosas inevitables de la vida. O sea que además de todo lo que hemos comentado, y dije al principio, detalles que quizás nosotros no podamos identificar, pero que otros con más experiencia que nosotros han hecho de esta película un culto que se estudia, que se escriben tesis, que se viven haciendo eventos en torno a la película, los personajes lo desmenuzan y se catalogan. O sea que nada, ojalá que podamos volver a verla y que esta nos conecte con otras películas, que parte un poco de la estrategia para la programación de este año, de desenterrar como esos tesoros que el cine nos ha legado, y que gracias a Dios, al Centro Cultural, tenemos este espacio para dialogar y que nos hace sentir también, sobre todo con sus aportes y cómo hemos ido construyendo esta pequeña comunidad que nos esperamos y nos hace sentir contentos de que estén con nosotros. Mira, antes de compartirle las actividades que quedan para la semana, yo creo que doña Francia tenía algo que decir, que ella escribió un poco en el chat y después se le dan teclas. Entonces, ella hablaba algo sobre que cuando nosotros perdemos nuestros padres, queda ese nido vacío. Doña Francia, adelante, a ver si usted quiere. Así es que vi que ella bajó la mano. Sí, tengo la lacto muy defectuosa. Se levanta la mano, baja la mano, el teclado no me coge bien las letras, es que ya está un poquito viejita. La tengo que reponer. No, mire, hablando de viejita, yo estoy ofendidísima porque ellos pusieron a esas dos personas como unos ancianos ya. Y lo que tenía la señora era 67 o 68, así que yo estoy al borde de la ofensa más total. Mira, Cecil, sobre la eso. La expectativa de vida de la época. Eso le iba a decir. Sí, 53, bueno, estamos hablando de algunos 70. Yo tengo los 70 ya, entonces ya yo estoy pasadita, entonces. Sí, yo estoy cercano porque yo tengo 63.
Es que ese tema de la edad es muy cultural y no solo por las expectativas de vida. Doris Lessing en el libro Los Cuadernos Dorados lo aborda muy bien, incluso lo contextualiza, diciendo que una mujer en Europa en esta época a los 40 está pensando en parir y en cambiar de pareja y buscarse nueva pareja. Y en África a los 40, a los 45 ya es dos veces abuela, está sin dientes y relegada a cuidar los nietos al ámbito más reducido del espacio doméstico. Entonces, es muy cultural y eso también está variando. Recuerden, miren, señores, qué interesante. Nosotros estábamos haciendo contraste entre una sociedad tradicional y la modernidad de 1953. Imagínense si nosotros escalonamos eso, de la tradicional, de lo que no era tradicional en 1953 a lo que es Japón hoy. Y al mismo tiempo, esa transformación es rápida y la vivieron todos estos países. Lo vivió Corea, lo han vivido otros países que tuvieron el impacto de la posguerra y vivieron un cambio acelerado radicalmente que genera estos contrastes cada vez más fuertes. Entonces, realmente sí. Bueno, pues permítanme quitarles un poquito de su tiempo para compartirles las actividades que tenemos y la próxima película. Fíjense, mañana recuperamos a nuestro ingeniero Kilvio Cabral Achecar. Recuerden que esta charla la habíamos anunciado para la semana pasada. Kilvio tuvo un pequeño quebranto de salud, pero gracias a Dios ya está nuevecito para compartir con nosotros mañana este viaje virtual a Indonesia, Malasia y Singapur. Entonces, recuerden que siempre que nos juntamos con Kilvio, perdonen, es a las 8 de la noche. El jueves tenemos esta charla con la doctora Luisa González de Bogar. Ella es una dermatóloga muy conocida, es directora adjunta y jefa de servicios quirúrgicos en el Instituto Dermatológico y también es vicepresidente del Patronato de Lucha contra la Lepra. Septiembre es el mes de la lucha contra la lepra y por esta razón ella nos ofertó esta charla sobre cuidado de la piel. Yo le especifiqué que nuestro público es un público adulto, que no la oriente a chicos, sino que la oriente a un público adulto maduro. Y ella dijo que así lo haría. Así que podemos aprender de los consejos de la doctora Luisa González. Recordarles que esta exposición que Lenin les comentó al principio sobre esta exposición de origami que está en nuestra galería de arte del Centro Cultural Babeque, va a estar abierta hasta el 30 de septiembre y puede ser visitada en días de semana, de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Nuestro querido Lenin no solo es el curador de la muestra, sino que es uno de los 11 artistas que están exponiendo sus obras en esta exposición. Está lindísima, de verdad, sin desperdicio. Y alrededor de esta exposición vamos a tener un par de talleres de origami que ya ustedes recibirán la invitación más adelante. Así que si les interesa, vayan mentalizándose y sacar un espacito para un tallercito. Lenin, es un taller de un día. Lenin. De un día, sí. Es un taller de un día, muy bien. Sí, 2 horas. Un taller, son introducciones, pero aprenderán a hacer los dobleces básicos, de manera que también a partir de esta experiencia puedan interpretar diagramas y sobre todo ahora que podemos hacerlo virtualmente con tutoriales. Sí. Bueno, entonces, ya por último, siempre nos gusta presentarles la próxima película
Y en la próxima película vamos a tener intervención de los profesores de cine de la secundaria Babeque, y ellos eligieron esta película que es un clásico del anime, una película de 1988 y se llama Mi vecino Totoro. Yo no tengo mucha experiencia con el anime, pero ya tuvimos un anime en el pasado, también junto con los profesores de arte. No sé si se acuerdan que vimos La princesa Mononoke y que me sorprendió muy gratamente porque yo creía que el anime era como cosas para niños, pero no. El anime puede ser muy profundo y muy educativo, así que vamos a ver si nos llevamos una grata sorpresa con Mi vecino Totoro para la próxima, el Cineforum del martes que viene. Así que no me queda más que desearles a ustedes un feliz resto de la noche y agradecerles que hayan estado con nosotros. Que lo pasen muy bonito. Gracias, Leni. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Y hasta Gracias, luego. Cecilia y Lenín. Buenas noches. Buenas, Buenas gracias. Bienvenidas las personas nuevas que están aquí hoy. Gertrudis, que no la había visto antes. Déjame ver quién más es nuevo. Hay una persona que no veo su nombre, pero que dice Huawei. Pues bienvenidas y ojalá no sea la última vez que se unan a este grupo. Son siempre bienvenidas. Esta charla quedará grabada en un momento, va a estar arriba en YouTube. Así que si la quieren recomendar o volverla a ver, lo que sea, pues ya la buscan en YouTube, en el canal que se llama Centro Cultural Babeque. Señores, buenas noches, que lo pasen Buenas noches. Buenas noches. Gracias.